Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su presencia en este segundo día del Congreso Nacional Lechero y particularmente en esta sala de agregación de valor. Como todos sabemos, estos últimos años han sido bastante duros para la economía nacional, para nuestros productores, nuestros aliados, colegas, proveedores. Por eso queremos agradecer profundamente a todas las casas comerciales que han contribuido también a este evento. En ese orden de ideas, por supuesto, también los invitamos a que aprovechen estos espacios y visiten las áreas de stands. Hay importante información, productos, oportunidades, etcétera, que tal vez podrían encontrar. Así que en los ratos de receso, por favor, sírvanse y esperamos que más bien aprovechen ese espacio. De parte del Comité Científico de la Sala de Agregación de Valor, integrado por el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la UTN, el INA y por supuesto bajo toda la coordinación de la Cámara Nacional de Productores de Leche. Agradecemos muchísimo su presencia y deseamos que hoy tengamos todos una jornada muy exitosa. Antes de iniciar, algunos recordatorios, mensajes importantes. Tomemos en cuenta que hay salidas de emergencia en el lobby sur, lobby norte y en el pasillo al frente de los salones de conferencias. También recordemos que hay puntos de reunión en caso de emergencias que están ubicados en la explanada, ubicada al frente de los salones de conferencias y frente al lobby del Salón Las Américas, que sería acá abajo, ¿verdad? Por el área de los tractores. Hay baños ubicados en el lobby sur, en el pasillo ubicado a un costado de la sala de reencuentro del sector lácteo y acá en el lobby también de planta baja. Y los servicios de primeros auxilios van a estar localizados subiendo las gradas cerca del stand de Oltec a mano izquierda. Vamos a empezar entonces con la primera charla de esta mañana. Nos acompaña el doctor Mauricio Redondo Solano, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Él es docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y entre sus actividades de investigación está lo que realiza en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, donde se ha dedicado al estudio del efecto del procesamiento sobre el comportamiento de distintos patógenos bacterianos en matrices cárnicas, además del modelaje predictivo en alimentos y alergenos en alimentos. El doctor Mauricio Redondo Solano nos va a compartir la charla Reflexiones sobre la presencia de Listeria monocitógenes en queso fresco, amenaza real o temor imaginario. Adelante y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación a este congreso. El tema de hoy es un tema que obviamente no pretende generar ningún tipo de alarma ni asustar a la gente, es simplemente una discusión de un aspecto muy real y muy propio que afecta a distintos productos, no solamente lácteos, sino de origen animal en general, que es el tema de la presencia de Listeria monocitógenes, un patógeno bacteriano de transmisión alimentaria de gran importancia. Entonces, mi presentación consiste en presentar una serie de datos para discutir brevemente acerca de si tenemos que considerar a esta bacteria como una amenaza muy seria que requiere alguna atención urgente o si meramente hay como tal vez una sobreestimación del impacto que esta bacteria puede tener, hablando principalmente de productos lácteos. Esto sería... Aquí. Muy bien, para introducir brevemente a la bacteria, Listeria monocitógenes es lo que nosotros llamamos un bacilo gram positivo, es decir, tiene forma como de bastón en el microscopio. Se considera un patógeno oportunista, es decir, es una bacteria que no causa enfermedad de forma normal en pacientes o en personas con un sistema inmune competente, que es la mayoría de las personas. Si estamos hablando de personas con algún tipo de inmunosupresión, que hay muchísimas, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en niños pequeños, recién nacidos, personas adultas mayores, personas con algún tipo de trasplante, personas con alguna enfermedad autoinmune, etcétera. Todo ese tipo de mujeres embarazadas, todo ese tipo de personas son blanco especial de esta bacteria. Se conoce también como un patógeno postproceso porque usualmente contamina productos que ya han sido procesados. Es una bacteria que tiene una capacidad muy importante de establecerse de forma permanente y rigurosa en el ambiente de producción y cuesta mucho removerla. Y otra cosa, para agregar más a este perfil un tanto siniestro de la bacteria, es que es de las pocas bacterias patógenas que crece en refrigeración, es decir, la refrigeración
que es la barrera clásica, típica que incorporamos para conservar alimentos, no sirve en el caso de Listeria monocytogenes porque puede crecer a temperaturas de 4 grados centígrados aproximadamente. Brevemente acerca de su patología, es una bacteria de transmisión fecal-oral, es decir, la persona se contamina usualmente al consumir algún producto contaminado, y Listeria, a diferencia de otros patógenos alimentarios, tiene capacidad de invasión, es decir, es una bacteria que una vez que llega al epitelio intestinal tiene capacidad de internarse en las células a través de distintos mecanismos, algunos mencionados aquí. Esto es lo que nosotros llamamos factores de virulencia asociados con una bacteria, y una vez que logra penetrar el epitelio intestinal, accede al torrente sanguíneo, y una vez en el torrente sanguíneo tiene acceso a lo que nosotros llamamos el sistema retículo endotelial, que básicamente consiste en el hígado, el vaso, el sistema linfático y al torrente sanguíneo en general, y de allí a cualquier tejido prácticamente que tengamos en el organismo. Sin embargo, Listeria tiene preferencia y tropismo especial para infectar tejido fetoplacentario y tejido del sistema nervioso central, por eso es causante de enfermedad del sistema nervioso central, meningitis, por ejemplo, y también en mujeres embarazadas provoca abortos, partos prematuros, muerte prematura del feto en general. Es un patógeno también de importancia veterinaria, causando síndromes parecidos a los que acabo de mencionar. Hay distintos productos que se asocian clásicamente con esta bacteria. Aquí menciono los que la literatura considera que es el combo más importante. Las carnes procesadas en general, embutidos son los clásicamente relacionados con transmisión de Listeria, pero tenemos también que diferentes tipos de vegetales, sobre todo vegetales precortados, tipo ensalada o frutas precortadas, brotes de alfalfa, por ejemplo, y melón, se han visto asociados con muchos brotes, y lo que me trae hoy aquí, el queso en general, productos lácteos, sobre todo el queso llamado fresco, ¿verdad? El queso latino que llaman en Estados Unidos, se asocia ampliamente con esta bacteria, por supuesto que la leche cruda, ya que Listeria se encuentra presente de forma recurrente en animales de granja, pero como es una bacteria ambiental, es decir, está en todas partes, en realidad se han reportado brotes con alimentos que a veces uno ni se imagina, por ejemplo, helados, manzanas escarchadas, en fin, se ha asociado con gran cantidad de alimentos, pero de manera importante con estos que yo les menciono acá, y obviamente aquí lo relevante es que hay una exposición importante para esa población blanco que yo les acabo de mencionar. ¿Es un tema actual? Sí, es un tema actual. De hecho, no hace mucho tiempo tuvimos un brote gigante con Listeria monocytogenes asociado precisamente con el consumo de carnes procesadas en Sudáfrica. Entre el año 2017 y 2018 se presentó lo que se considera el brote más grande en la historia de Listeria monocytogenes, donde hubo más de 1000 personas infectadas y 200 muertos. La tasa de mortalidad de esta bacteria es bastante elevada, y de hecho cada año a nivel mundial se estima que se infectan alrededor de 25,000 personas con este patógeno, y de ellas mueren aproximadamente 1000. Esta es una captura de pantalla precisamente de la página del CDC, donde ustedes pueden ver que tenemos brotes recientes, inclusive algunos activos asociados con Listeria monocytogenes que están siendo todavía investigados en este país, y llama la atención que precisamente en algunos de ellos son quesos de distintos tipos, por ejemplo este que es un brote actual que se está desarrollando en este momento, o vamos a ver, en el 2021 teníamos un brote con queso fresco, no más el año pasado todavía este tipo de matrices se estaban reportando como causantes o vehículo de transmisión importante con esta bacteria. ¿Cómo está el asunto en Costa Rica? ¿Tenemos Listeria monocytogenes? Claro que tenemos Listeria monocytogenes, es una bacteria que se aísla de manera frecuente a nivel clínico hospitalario, pero no se reportan brotes de origen alimentario asociados con esta bacteria. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Si es meramente un asunto de vigilancia, si es meramente un asunto de que efectivamente no se está presentando el caso. De hecho, solamente hay un brote con listeriosis asociado con listeriosis neonatal en 1989, de hecho fue la época en la que se descubrió esta bacteria en Costa Rica, y básicamente fue un tema muy discutido, inclusive a nivel de literatura,
porque involucró la contaminación de 8 bebés recién nacidos en el hospital de niños, porque se contaminó el aceite que se utilizaba en aquella época para limpiar a los bebés. Entonces, nació un bebito infectado con listeria, utilizaron el aceite para limpiar ese bebé, no lo cambiaron y el mismo aceite contaminado lo usaron para limpiar a 8 bebés más. Y eso provocó este brote que provocó la muerte de un bebé y grandes secuelas clínicas en otros. Pero es el único brote que hasta la fecha se ha reportado. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la literatura con respecto al queso fresco específicamente, verdad? Que es considerada, como ya mencioné, una de esas matrices importantes. Bueno, recientemente hicimos una revisión literaria acerca de los niveles de contaminación de quesos reportados a nivel mundial en un periodo que abarcó 15 años entre 2005 y 2020. Analizamos 48 estudios distintos y encontramos que hay una gran diversidad de reportes en cuanto a niveles de contaminación. Algunos estudios reportan contaminación del 0% en distintos tipos de queso fresco y otros reportan contaminaciones hasta del 55%. Hay una gran diversidad en los enfoques y abordajes metodológicos, pero llamó la atención que la gran mayoría de estudios en este sentido se realiza en las Américas, siendo Latinoamérica obviamente un actor principal en el interés de estudiar contaminación de queso fresco con listeria y algunos países europeos. Pero básicamente eso es. Vean ustedes que por ejemplo en Asia y en algunos países de África prácticamente no se hace ningún estudio con listeria en cuanto a lo que se refiere a queso. La mayoría de estos estudios se enfocan en productos de tipo artesanal, lo cual pues obviamente tiene gran importancia también a nivel nacional. Y en algunos estudios reportan niveles de contaminación importantes, por ejemplo este estudio del 2014 que reportó un nivel de contaminación del 31% y este del 2019 un reporte de casi el 27% de contaminación, o sea, eso es un nivel bastante elevado de presencia de listeria en este tipo de matrices. ¿Se ha hecho algo en Costa Rica con respecto a esto? Sí, se ha hecho algo en Costa Rica. De hecho, el primer estudio que trató de valorar la contaminación de muestras de queso con listeria es de 1991, más o menos para la época en que se da el brote en el Hospital Nacional de Niños. Y es un estudio muy pequeño, muy pequeño, pero que es el primer reporte. De hecho, en ese estudio se analizaron 10 muestras de queso blanco y una de ellas se reportó como positiva por Listeria monocytogenes. Llama la atención que también se analizaron algunas muestras de leche cruda, pero en ese caso no se reporta contaminación. Muchos años después se hace otro estudio en el 2009 ya a cargo del Laboratorio de Alimentos, al cual yo soy parte en la Facultad de Microbiología, y en esta ocasión se hizo un muestreo mucho más grande directamente en zonas productoras importantes del país de queso fresco, básicamente la zona norte y la zona de Santa Cruz de Turrialba, y de 110 muestras analizadas se encontró un 24.5% de las muestras contaminadas con Listeria monocytogenes. Pero bueno, hacer estos estudios siempre es como tomar una foto, ¿verdad? Obviamente lo que se reporta en ese año no necesariamente lo que tenemos hoy. Hace poquito publicamos un estudio más reciente, de hecho este artículo salió el año pasado, donde entre varias cosas analizamos los niveles de contaminación de Listeria monocytogenes en queso fresco obtenido de diferentes puntos de venta en el área metropolitana, como se muestra en esta tabla, y encontramos varias muestras positivas. En este caso se analizaron 64 muestras en total, 9 de ellas estaban positivas por Listeria monocytogenes para un total de niveles de contaminación del 14.1%, aunque hay una variación importante en los números, se confirma que efectivamente esta bacteria circula de forma frecuente en este tipo de matrices a nivel nacional, y esto es de importancia dado que estamos hablando de un producto de alto consumo nacional. Según los estudios, ¿verdad? Se ha determinado que aproximadamente el 90% de todos los hogares costarricenses tienen siempre un pedazo de queso fresco en la nevera, ¿verdad? O sea, es un producto que prácticamente todo el mundo consume. Pero bueno, decir que Listeria está presente en el queso fresco es suficiente para decir
que es una matriz peligrosa, que la gente se va a enfermar de listeria por consumir queso fresco, no es suficiente meramente con reportar los niveles de contaminación. Nosotros ocupamos otro tipo de enfoque para entender verdaderamente el riesgo, qué es lo que significa la presencia de listeria en queso fresco a nivel nacional. El enfoque más moderno y la tendencia más moderna en inocuidad alimentaria es lo que tiene que ver con el tema de evaluación cuantitativa del riesgo, donde ustedes incluyen diferentes factores que pueden impactar el riesgo de transmisión de un patógeno alimentario a la hora de hacer esta valoración. ¿Cuál es la ventaja del riesgo? No solamente que ustedes describen efectivamente la probabilidad de que las personas se enfermen, sino que ustedes determinan cuáles son los puntos calientes a lo largo de la línea de producción que tienen mayor impacto en ese riesgo. Entonces, ofrecemos herramientas para controlar mejor los niveles de contaminación. Con respecto al queso fresco, casualmente este estudio que está recién salido del horno hizo un análisis retrospectivo de la listeriosis asociada con diferentes tipos de productos desde el año 1990 hasta el 2020 en los Estados Unidos y, sorpresa, aunque el queso fresco es una matriz de mala fama desde el punto de vista de la listeriosis, se determinó que en todos esos años solamente el 0.5% de todos los brotes reportados se asociaron con consumo de queso fresco tipo latino, que llaman en Estados Unidos, que es parecido al queso tipo Turrialba, y el 90% y un poco más de todos los casos involucró carnes procesadas. Carnes procesadas y ensaladas precortadas ocuparon la mayor cantidad de reportes de involucramiento en brotes, y el queso fresco fue una pequeña fracción. Eso fue un dato interesante, ¿verdad? Porque como les digo, hay una fama tal vez muy mala acerca de este tipo de productos con respecto a la transmisión de esta bacteria. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes analizar a la hora de hacer la estimación del riesgo? Bueno, aparte de los niveles de contaminación, que esto se refiere a dos aspectos, no solamente cuántas muestras están contaminadas, sino cuál es la carga inicial de la bacteria en el producto. Es importante analizar también ese patógeno o bacteria, cómo se comporta en el producto, cómo crece, qué tanto logra sobrevivir según distintas condiciones, a nivel de planta de procesamiento o de lugar de producción, qué tanto persiste la bacteria, cómo se comporta, por ejemplo, ante agentes desinfectantes que se utilizan comúnmente en la limpieza de estos lugares, etc. Es importante ver también las características de virulencia de las cepas que tenemos, ¿verdad? No todas las cepas de Listeria monocytogenes pueden causar enfermedad, sino que hay distintos clones, algunos más virulentos que otros. Es importante en este proceso de estimación del riesgo hacer esa construcción del perfil de virulencia y peligrosidad de las cepas que tenemos en nuestro entorno. Obviamente todos esos datos se tienen que combinar con datos de consumo de ese producto en particular para nosotros determinar cuál es el nivel de exposición real que tiene la población importante hacia ese patógeno y por supuesto enfocándonos en la población susceptible. Hay muchos modelos de cuantificación de riesgo con listeria que modelan distintos escenarios, muchos de ellos involucran estimación de riesgo para la población general, pero otros estiman estimación de riesgo solamente para poblaciones susceptibles, por ejemplo, adultos mayores, mujeres embarazadas, en general, que obviamente es el dato que más nos interesa entender. Nosotros ya hemos logrado algunos avances precisamente en este proceso de construcción de un modelo de cuantificación de riesgo para listeria en Costa Rica, específicamente hablando de queso fresco, y de hecho nosotros ya hemos avanzado en el proceso de caracterización de algunos de estos aislamientos que hemos obtenido a partir de queso fresco. Hace poco, les estoy hablando hace un par de años, nosotros tuvimos una experiencia de análisis completo a nivel genómico de más de 90 aislamientos de Listeria monocytogenes obtenidos de diversas fuentes, incluyendo queso fresco, y determinamos entre varias cosas que la gran mayoría de
clones que circulan en Costa Rica pertenecen a un linaje específico que se conoce como el linaje 1, que es el linaje que incluye usualmente a los clones que causan enfermedad en humanos. La gran mayoría de cepas pertenecían a este grupo y muchas de ellas, de hecho, de manera consistente, albergan genes de virulencia, paquetes genéticos que les permiten a estos clones tener capacidad para generar daño a nivel clínico. Otra cosa que hicimos, ya que teníamos esos datos de secuenciación completa del genoma, es que logramos discriminar los aislamientos a través de un sistema muy fino de discriminación genómica que se conoce como Core Genome Sequencing, que nos permite ponerle una identificación a las cepas a través de este código que ustedes ven aquí, un CT. Entonces hay muchos tipos de CTs, muchos números. Entonces un CT prácticamente quiere decir que es una cepa específica de una bacteria en particular. Nos encontramos dentro de este grupo de cepas analizadas que había un clúster de más de 10 cepas aproximadamente que compartían el mismo CT. Y vean ustedes qué interesante, son cepas que fueron aisladas indistintamente de muestras clínicas, esto es de sangre y de líquido cefalorraquídeo, pero también de queso. Eso es muy importante porque no es que nos dice que el queso fue el culpable de la infección de estas personas, pero sí que tenemos clones virulentos con capacidad de causar enfermedad que están circulando a lo largo de la cadena de producción. De hecho, estos aislamientos fueron obtenidos en épocas distintas. Los aislamientos clínicos se obtuvieron en el 2016 y los aislamientos de queso se obtuvieron en el 2018 unos y en el 2019 otros en muestras que se analizaron en otras partes. Es decir, no solamente tenemos cepas con perfil importante desde el punto de vista clínico, sino también que hay una circulación, una persistencia de estos clones de manera importante en nuestro entorno. Así como en el caso del CT6120 encontramos otro tipo de grupitos similares que compartían tanto cepas de alimentos como cepas de origen clínico. Analizamos también cuál es el patrón de comportamiento de la bacteria en el producto propiamente. Aquí les estoy mostrando un gráfico derivado de esa publicación que les mostré el año pasado, donde hicimos un modelaje precisamente para ver cómo crece Listeria en queso fresco tipo Turrialba formulado con diferentes tipos de sal. Es muy relevante este dato porque a nivel de producción, en la zona productora, puede haber variación importante en los niveles de sal que se le agrega al queso, según como me dicen los productores, el gusto del cliente, ¿verdad? Entonces hay gente que le gusta el queso con mucha sal, hay gente que no, ¿verdad? Entonces eso obviamente puede impactar de manera importante la estabilidad microbiológica del producto. ¿Cómo se muestra en este gráfico? Aquí tenemos datos que muestran el crecimiento de Listeria a diferentes niveles de sal, entre 0.5 al 5.2%. Aquí, digamos, no se trata de descubrir el agua tibia tampoco, ¿verdad? O sea, es decir, sabemos que Listeria puede crecer en el queso y sabemos que entre más sal, obviamente la bacteria crece menos. Pero la manera es tener una herramienta objetiva para describir exactamente cómo se da ese evento. Con estos datos, por ejemplo, pudimos ver que evidentemente con el nivel más alto de sal, la bacteria crece mucho menos, pero nos llevamos sorpresas interesantes. En el segundo nivel de sal, que es el de 3.3%, vimos que la bacteria tiene una tasa de crecimiento menor con respecto a otros niveles de sal, pero los niveles finales de carga microbiana son más altos que en relación con otros productos. Y eso puede impactar el riesgo de manera importante, porque la dosis infecciosa hace una diferencia en la probabilidad de enfermedad. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque probablemente es un asunto de inhibición de la microbiota indígena que tiene el queso. Listeria no es buena competidora, es mala competidora. Si tenemos una condición de cierto nivel de sal que inhibe la microbiota normal que tiene el queso, probablemente eso representa un factor de ventaja para Listeria y le permite crecer más. Con estos datos, de hecho, logramos construir un modelo predictivo que está en línea, que es gratuito, que es accesible, y ahora nosotros tenemos una herramienta para el productor, donde el productor, con una capacitación muy simple, él puede meterse en cualquier momento a la plataforma y modelar cómo crecería Listeria
en el queso según distintos niveles de sal que le pueda aportar a la formulación. Ok, entonces, básicamente aquí la idea es la siguiente. Estamos en ese proceso de recolección de datos, ¿verdad? Para nosotros entender de manera objetiva cuál es el riesgo que tenemos en relación con listeria en queso fresco en particular. Y aquí la pregunta es, ¿podemos decir que esto es una amenaza real o que es imaginaria? Bueno, no es imaginario. Claramente existe un riesgo. O sea, listeria está presente en el queso, tenemos cepas virulentas que circulan en el país, la gente está consumiendo el producto, es decir, sí existe un riesgo. Pero, ¿qué tan grande es ese riesgo? Esa es la gran pregunta. La idea es que nosotros logremos construir o logremos desarrollar herramientas que nos permitan evitar precisamente cosas como estas, ¿verdad? Caer, digamos, en un poco de sensacionalismo con respecto al verdadero impacto que este tipo de patógenos pueden tener en asociación con algunos productos y no incurrir nosotros en el error de caer en la histeria de la histeria y darle a las cosas el tamaño que verdaderamente tienen. Entonces, el modelo de cuantificación se está desarrollando. Hay ciertos datos que sugieren que el riesgo no es tan elevado como se podría pensar para este tipo de matrices. Y no solamente eso, sino que vamos a tener prontamente herramientas para sugerirle al productor, en este caso el productor de queso, inclusive a nivel de detalle de comercio, cuáles medidas pueden reducir al máximo el riesgo asociado con esta bacteria. Tenemos tareas pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros queremos analizar nuevamente contaminación de muestras de algunas otras zonas productoras. Nosotros nos hemos enfocado mucho en la zona de Turrialba por la importancia que tiene esta zona en cuanto a la producción de queso fresco, pero obviamente quisiéramos analizar queso de la zona norte, queso de la zona sur, de la zona de Pérez Celedón, el caso de Guanacaste y Bagaces, que ya hemos hecho algunas vueltecitas por ahí, pero obviamente es una zona productora de importancia. Queremos analizar también cuál es el efecto protector que el propio cultivo iniciador del queso tiene en cuanto al riesgo de listeriosis, que eso obviamente es un detalle importante que no se puede obviar, y obviamente con esos datos, combinándonos con los datos del consumo, nosotros vamos a tener en buena teoría para el año entrante un modelo de cuantificación de riesgo que va a poder ser utilizado no solamente por los productores, sino en realidad por cualquier persona interesada a nivel de industria a la hora de hacer esta valoración. Con esto concluyo mi presentación, simplemente yo quería enfatizar que mucho de este trabajo que está en progreso ha sido gracias precisamente a la combinación de un esfuerzo conjunto entre el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, del cual soy parte, del Laboratorio de Investigación y Entrenamiento en Microbiología de Alimentos de la Facultad de Microbiología, que es parte del CIET, y el CITA, el Centro Nacional de Investigación en Tecnología de Alimentos, que ha sido un colaborador excelente en este proceso de análisis de queso con respecto a la listeria, sobre todo en la parte de contacto con los productores. Si tienen alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Listo, muchas gracias, don Mauricio. Y vemos ya varias manos levantadas, entonces vamos a empezar por acá, vamos a ir en orden hacia atrás y por favor nada más le levantan la mano a los miembros de staff que nos van a estar colaborando. Muchas gracias. Buenos días, don Mauricio. Excelente presentación. Bueno, quiero ser breve, pero también quiero aprovechar la ocasión porque el objetivo de estar hoy acá es porque yo soy extensionista agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y cada congreso tiene sus matices. Este en particular me generó mucha expectativa porque en la zona de Carara, allá cercano a la parte de Jacó, ¿verdad? Es una zona de la Dirección Regional Central Sur-Sur y abarca desde la zona de lo que es Acerrí, Puriscal, Turrubares y la parte sur-sur de Turrubares, donde está el Parque Nacional Carara, ¿ok? Bueno, vea, nosotros atendemos cerca de 71 productores ganaderos, de los cuales 21 están en la parte de doble propósito, o sea, producen queso. Hay una producción de queso alrededor de 160 kilos diarios, esto con datos del 2019, se producen 1000 kilos de leche, más o menos invierno y verano, ¿ok? El detalle está en que esas zonas son rurales, ¿verdad? Yo provengo de una zona rural también, pero son zonas rurales en donde la gente es muy bondadosa y quiero ver si aquí no está un compañero, José Alfaro,
y que me pueda respaldar también porque, digamos, igual atendemos productores, como te decía. Entonces, la gente muy bondadosa y en cada visita, mira, toma un cafecito con un gallito de queso, una empanadita, y uno como les dice que no. Yo soy zootecnista de profesión y pues uno sabe que para la producción de queso pues hay ciertos lineamientos de ley, ¿verdad? Que el productor debe tener, ¿verdad? Permiso sanitario para producción de queso, o sea, certificado veterinario de operación para producción de queso, ¿ok? Que es otra cosa a la producción primaria. Entonces, hay muchas deficiencias allá, ¿verdad? Te comento que esos 21, solo uno pasteuriza y los otros, pues, así, ¿ok? Otros les pregunto, ¿usted pasteuriza? No tienen conocimiento del proceso de pasteurización como tal. Y observando todo esto, le comento que allá en la zona, te digo que el asunto de la listeriosis es un asunto real, porque pasó que allá han habido 2 decesos por esta situación, ¿verdad? Una profesora consumió queso, su pareja era afín, familiar a la persona que compró queso, llegó con un proceso de meningitis al hospital y por una complicación se murió, ¿verdad? Entonces, y eso pasó en una zona también de Montelimar y San Antonio de Turbares. Entonces, ¿por qué pongo todo esto? Porque es un asunto que yo veo que para mí era importante porque está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí las preguntas son varias, es una serenata. Primero es, digamos, observamos que ahí las investigaciones indican que no había mucha listeria en leche cruda, ok, sí había en queso, ¿verdad? Entonces, el proceso de pasteurización, esta listeria es termolábil, o sea, un proceso de pasteurización yo la podría eliminar, por ejemplo, ¿verdad? Número 1. Número 2, este proceso digamos, ¿habría alguna posibilidad? Porque te comento, allá en Carrara tenemos un laboratorio viviente, si ustedes quieren ir allá a hacer los estudios, bienvenido y mañana empezamos si quiere, ¿verdad? Porque es parte de nuestra investidura, o sea, vemos un riesgo y el productor debe de estar obligado, por así decirlo, o sea, es conciencia, es sentido común, debe tener sus vaquitas libres de, de brucela y tuberculosis, ¿verdad? Pero igual, esto es un detalle importante y todo el mundo allá produce, y hay un queso que es único en la zona. Entonces la pregunta es, ¿con pasteurización yo puedo trabajar este asunto? Por ejemplo, obviamente con refuerzos en el proceso de manufactura y todo eso, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades habría de poder generar ensayos por allá con el debido proceso y permisos de reunión de todo el mundo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la pasteurización es un arma garantizada de que va a ser efectiva contra esta bacteria, pensando en contaminación de la leche cruda. Pero bueno, esa situación que usted menciona, yo la he visto también en otras zonas que he visitado. Muchos productores no pasteurizan, no quieren pasteurizar, no están interesados. Ellos dicen, ¿verdad? Con su experiencia, y obviamente eso yo no lo voy a discutir, que el queso no es igual si la leche se pasteuriza o no. Y es lo que el cliente les está pidiendo. Es la gente que les está comprando lo que les está pidiendo. Yo quiero un queso que no esté pasteurizado. Em, Hay otras preguntas, ¿verdad? Por eso yo mencioné el asunto del efecto protector de los cultivos. Esto es algo que no se ha estudiado de manera estandarizada aquí a nivel nacional, ¿verdad? Hay cultivos iniciadores, distintas cepas, distintas poblaciones microbianas que pueden ser utilizadas en este proceso y algunas de repente pueden ejercer un efecto protector que es una opción, ¿verdad? Que se utiliza en otras partes del mundo para quesos que no se pasteuricen. El propio cultivo, ¿verdad? A veces ejerce una barrera importante. Pero hoy por hoy, la mejor herramienta que tendríamos a la mano definitivamente es la pasteurización de la leche previo al proceso de elaboración del queso. Como usted dice, no sirve de nada hacer una pasteurización si las prácticas de higiene y manejo del producto en la planta no son buenas, porque como yo mencioné, esta bacteria es principalmente contaminante post proceso. Entonces, si tenemos una planta que está sucia, ¿verdad? Que está muy llena de moscas y todo, aunque el queso está pasteurizado, simplemente con cortar con el cuchillo, con ponerlo en una placa, una mesa, en una tabla de picar, en una mesa, el queso se va a volver a contaminar. No ganamos nada si a nivel de comercio y detalle, y las prácticas también son deficientes. Nosotros hemos encontrado más contaminación de queso a nivel de comercio que a nivel directamente productor. ¿Ves?
Entonces, claro, está difícil. Y entonces, pero tu respuesta es esa, la pasteurización sí sirve y hoy por hoy es la herramienta más importante que tendríamos. Y con respecto a la posibilidad, lo mismo que usted dijo, mañana podríamos empezar, tenemos un proyecto caminando en esto que continúa el año entrante y si nosotros podemos incorporar otras áreas donde la producción es relevante, nosotros lo podemos hacer en cualquier momento y meramente es ir a visitar, ahí tenemos el recurso disponible, entonces más bien ahora conversamos para compartir información y yo encantado, ¿verdad?, de visitar la zona. Bueno, muy buenos días. Lo felicito por la presentación, ¿verdad? Y por todos esos esfuerzos que se hacen para tratar de valorar todos estos riesgos. Mi pregunta es concreta. ¿Se ha tratado a través del lado de ustedes o conocen si se ha fomentado algún acercamiento con las diferentes instancias? Ahora que el compañero lo mencionaba, son esfuerzos que se generan desde diferentes trincheras, ¿verdad? La academia y todo esto, pero al final todo debe converger y se debe manejar de manera conjunta, porque el análisis de riesgo tiene el análisis, la gestión y la comunicación. En el análisis son muchos de los datos que ustedes están haciendo que son insumos que le permite a las instituciones del Estado, que serían los gestores, poder tomar decisiones. Entonces, aquí lo importante, el país siempre tiene muy buenos insumos, pero a veces lo que nos cuesta es trabajar de manera conjunta. Entonces, no sé si se ha hecho esfuerzos para unir al Ministerio de Salud, a la gente de extensión del MAC, SENASA y las universidades para poder de alguna manera generar alguna estrategia que permita mejorar todo lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Buenas prácticas, mejores consumos, que el consumidor sepa cómo manejar el queso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se ha hecho algún tipo de esto que usted conozca. Gracias. Sí, sí se ha hecho, como todo aquí, lento, pero sí se ha hecho. Entonces, de hecho, los datos que yo mencioné del análisis de las 90 cepas de listeria a nivel genómico, incluye un combo de cepas de distintos orígenes, no solamente obtenidas por la Universidad de Costa Rica, sino también por el TEC, Inciensa, está involucrado en este proyecto, SENASA, también son cepas de SENASA. Entonces, digamos que ahí ya tenemos una especie de grupo de trabajo inicial con respecto al tema de listeria. Desde el punto de vista, aunque eso digamos sigue siendo muy científico, ¿verdad? Muy académico, pero desde el trabajo con los productores también. Entonces, por lo menos en la zona de Santa Cruz, como ellos están con este tema de la denominación de origen y demás, entonces hay un poquito más de involucramiento de SENASA y algunas instancias. Ellos tienen su asociación, ¿verdad?, de productores, que ha sido excelente en el trabajo para contactar a todos, ¿verdad? Y la idea es, ¿verdad?, ir avanzando en estas conversaciones para que al final nosotros lleguemos con todo el paquete, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con los productores para tener un impacto y que se meta la parte reguladora y todo eso. O sea, ese es el interés, ¿verdad? De hecho, el proyecto actual que tenemos es un proyecto que tiene un componente socioeconómico también. ¿Cómo está afectando esto la capacidad de los productores para sostener su actividad? ¿Qué vulnerabilidad hay? ¿Cómo los afectó el tema de la pandemia? ¿Cómo les está afectando el tema de la crisis de granos y cereales y todo eso? Precisamente para involucrar a esos agentes que, como usted dice, son importantes para completar esta sombrilla del riesgo que es importante tener. Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Con el asunto de la listeria, ¿está presente en el queso tipo bagaces o ha hecho análisis en ese tipo de queso? Hicimos análisis de queso tipo bagaces en el 2000, antes de la pandemia fuimos una gira muy bonita, hasta leche, búfalo y todo analizamos. Y no encontramos ninguna muestra positiva. Nada, analizamos varias muestras y no salió absolutamente nada, ni en leche cruda, ni en queso, ni en nada de eso. Obviamente, como les digo, eso es como tomar una foto. Obviamente hay interés de regresar, hacer un nuevo muestreo, ver si eso es meramente un asunto de ese día o efectivamente es la tendencia y a partir de allí empezar a preguntarnos por qué Sí, se da esto con este tipo de queso. Digamos, ese queso tiene que meterse en sal al 100%. Sí, sí. Durante
15 o 22 días, lo mucho. Y ahí la listeria puede estar presente ahí. Puede estar presente allí. Esa es mi inquietud, vamos. Y ahí, esa bacteria se reproduce en lo caliente, y eso está en un grado de fermentación. Pero bueno, ahí digamos me surgirían a mí muchas preguntas, por ejemplo, con lo que yo mencioné acerca de qué tan buena es listeria compitiendo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una condición ambiental, como la que está en Guanacaste, que la temperatura es mayor que en la zona de Turrialba, y eso se asocia de repente con mayores grados de crecimiento microbiano en general, de repente eso es un efecto protector contra listeria, o simplemente el tipo de clones que están circulando allí no son buenos en el proceso de contaminación. En fin, no tengo una respuesta de por qué es así, pero antes de saber eso, yo necesito confirmar si efectivamente esa tendencia que yo vi aquella vez es efectivamente lo que se presenta de manera frecuente en ese lugar. Pero no hemos visto nada todavía. Muchas gracias. Buenos días. A mí lo que me preocupa es que tenemos miedo de causar una histeria. Yo entiendo. Yo tengo más de 30 años de trabajar en industria alimentaria, tanto en plantas de quesos como plantas de embutidos. Por la manera de consumir los productos muchas veces, los quesos ahumados, los quesos salados, los quesos que se cocinan, los embutidos, nosotros no tenemos tantos problemas, pero la mayoría de la gente por lo menos los calienta. Yo he visto listeria muchísima. En todas las plantas donde he trabajado, combatir la listeriosis es un dolor de cabeza y no se combate con cloro ni tampoco con agua caliente. Se han contratado, yo he tenido empresas donde se contratan empresas enormes y sigue saliendo la listeria. Acuérdense que la listeriosis está en los desagües, está en las cámaras de frío, es un problema muy, muy, muy grave. Entonces, ¿cómo hacemos para que no causemos una histeria colectiva, pero tampoco estamos haciendo la avestruz y que entonces usted pasa en todo lado, ve los quesos guindando por todas partes ahí y que muy artesanal y muy de todo? Y yo tengo gente que ha muerto, que se sabe que murió, gente que se viene recuperando de un cáncer, gente que tiene abortos, mucha gente, porque tengo muchísimos años en esto. Y a mí me preocupa que no hagamos la histeria colectiva, pero que tampoco digamos, no, si no es nada, eso no pasa nada. Sabemos que la pasteurización sí ayuda bastante, pero el problema es casi siempre la contaminación, el manejo que se le da después a los quesos. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, yo creo que nosotros tenemos que tomar este tema, que se está tomando como demasiado light. Ahora SENASA sí está ya actuando mucho más. Nosotros como regentes veterinarios, lo que hacemos es que se está capacitando a todo mundo más, porque no es tan... Bueno, yo creo que los problemas que tenemos es el problema más grave que en este momento podemos tener, principalmente por los tipos de quesos y por la mentalidad de las personas que ojalá que sin sal, que ahora les digo que no quieren pasteurizado también, que bien artesanal. Hay que tener cuidado, ¿eh? Una cosa es artesanal y otra cosa es inocuo. Usted puede hacer un queso muy artesanal y puede ser una verdadera cochinada, puede ser un queso y lo puede hacer limpio, lo puede hacer bueno. Pero hay que también educar a las personas y no tanto al consumidor para no hacer una histeria colectiva, pero hay que educar a los productores, que puede ser muy peligroso y que usted puede causar un problema enorme y que no es tan fácil, porque digamos, los que nos hemos enfrentado a la histeria en plantas, en cámaras de refrigeración y de todo, no es tan fácil. No es así como le digo, usted se consigue un amonio cuaternario y se voló la listeria, porque no es así. Entonces, yo creo que nos falta mucho todavía. Correcto, le agradezco mucho su comentario. Consideramos que precisamente el modelo de cuantificación de riesgo es una herramienta muy buena para eso que usted está planteando. O sea, para precisamente describir de una manera muy completa el verdadero riesgo que tenemos. Ahora, yo todavía no lo conozco. De repente hay un riesgo muy grande. De repente lo hay, ¿verdad? O de repente no tanto, eso yo todavía no lo sé. Pero de repente el riesgo es bastante elevado. Y de hecho los productores no se crean, o sea, en este tipo de conversaciones que yo he tenido con ellos, muchos de ellos están preocupados y asustados, ¿verdad? Porque obviamente ellos tienen miedo no solamente de causarle daño a alguien, sino de ver afectada de manera seria su actividad, ¿verdad? Pero me parece que eso que usted dice del acercamiento con ellos, la parte de la educación es importante para hacerles entender que esto precisamente es una herramienta para ayudarlos a ellos a disminuir ese potencial impacto, que como le digo, estamos en ese proceso de descripción, de saber cuál es el tamaño verdadero que tiene. Pero
para repetir el mensaje final, sí hay riesgo, eso yo no tengo la menor duda, lo hay, y eso entonces hay que hacer algo para atajar el riesgo, ¿verdad? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es? Todavía yo no tengo esa respuesta, pero que existe un riesgo, eso es innegable, eso no lo podemos evadir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marvin Leitón. Yo también, al igual que el compañero, soy extensionista. Soy el jefe del MAC de Bijagua, en Opala. Nosotros allá también, bueno, básicamente se caracterizan por sistemas doble propósito y hay centros de acopio donde hacen queso y bueno, hay algunos centros de acopio que varía del nivel de tecnología que tienen y demás. Para no extenderme mucho, hay una preocupación, hay veces bastante grande y sobre todo lo vemos allá en la zona de mucho queso que llega aquí al área metropolitana que entra por contrabando de Nicaragua, ¿verdad? Y es mucho queso, ¿verdad? Y uno escucha la forma como lo transportan, como lo traen, ¿verdad? En plásticos y demás cosas, en una panga y demás cosas, que algunas veces pueden enmascarar un poco el efecto del queso artesanal de la zona norte, ¿verdad? Porque es mucho queso el que entra. No sé si ustedes han tenido conocimiento de esto y han dirigido algunas pruebas específicas a esto, ¿verdad? Y igualmente que el compañero, si pudiéramos hacer algo allá en la zona, pues también ahora podemos conversar si se puede. Claro que sí, con mucho gusto. Directamente, abordaje con muestras de contrabando no, pero sí tenemos conocimiento porque los compañeros productores de la zona de Santa Cruz nos han contado que este problema del queso contrabando es uno de los múltiples problemas que ellos tienen, ¿verdad? O sea, ellos dicen es que a veces uno no puede competir, o sea, hay muestras de esas circulando en el mercado nacional que se venden re baratas y dicen que es un queso que sabe rico, entonces a la gente le gusta comprarlo, pero es un queso, claro, con altísimos niveles de contaminación, no se sabe nada de lo que ha pasado con eso, o sea, sí tenemos conocimiento de que es un problema importante porque ha afectado la capacidad de ellos, inclusive a veces para poder colocar el producto, ¿verdad? Entonces, eso es lo único, digamos, que yo he escuchado, pero no lo hemos abordado directamente, ¿verdad? Pero es una de las muchas vulnerabilidades que ellos manifiestan tener. Está el tema también de los intermediarios, ¿verdad? Muchos de ellos colocan su producto, algunos no, sino que viene un fulano ahí, se lleva todo el queso y ellos después no saben qué pasa con ese producto, cómo lo manipularon, nada, ¿verdad? Entonces hay un montón de situaciones ahí que como digo, tiene un aspecto más social, socioeconómico, ¿verdad? Que queremos abordar, porque al final de cuentas va a tener un impacto claramente en el tema de inocuidad. Bueno, buen día. Yo creo que en el momento en que una vida de una persona esté en juego, en la medida en que una persona muera, el riesgo no puede ser ni pequeño ni bajo. Nunca debería morir una persona por un tema de inocuidad. Yo sé que el SENASA, la Policía Frontera, la Policía de Migración, aduanas, todos hacen un esfuerzo muy fuerte a nivel de frontera con Nicaragua para destruir esos quesos. Son toneladas, es cierto, es mucha la cantidad. Igual manera es una frontera con muchos puntos de ingreso que es imposible tener un policía, por ejemplo, cada cierta distancia de metros para poder impedir el ingreso. Son quesos efectivamente que vienen con tornillos, con cucarachas, con gusanos, con alambres, con alambrinas. Es sorprendente. Imagínense qué más puede venir desde el punto de vista microbiológico. Sin embargo, es una amenaza que se tiene. Sé que recientemente se están haciendo los esfuerzos precisamente para evitar ese tipo de productos. Lo otro que esto definitivamente solo se puede atender a través de una fuerte capacitación de todos los sectores. Ustedes tienen esa iniciativa, SENASA tiene, el MAC tiene, pero sí se debe de unir a una sola iniciativa para tener esos logros y no a poquitos. Hoy escuchamos a dos compañeros del MAC, que mi región, que la otra región. Es importante, no sé, utilizar herramientas. Recientemente, el 19 de octubre, se firmó una directriz donde Alina le dan la potestad de una capacitación con el tema en extensión del MAC, el INTA, etcétera. No sé, incluir ese tema, no sé si está incluido, si está entre las prioridades del MAC,
por ejemplo, para incluir ese tema y que toda esa capacitación llegue a todos los sectores, a todas las áreas que el MAC atiende o que hay producción de este tipo de productos, no solo los quesos, en general, en todos, como le decía la doctora, eso no es solamente en queso, es en muchos productos. Creo que debemos de apostar y debe ser una posición de este Congreso, ¿verdad? De apostar para que los productos que representan este Congreso Nacional Lechero no sean la fuente de mortalidad de algunas o futuras personas. Sí, un breve comentario nada más. Sí, es muy importante lo que usted menciona. De hecho, mi intención, de hecho, al estar aquí en el Congreso, cuando se me dio la invitación, es precisamente visibilizar de manera importante el esfuerzo que estamos haciendo para empezar a hacer ese tipo de conexiones que usted dice, que estoy totalmente de acuerdo, son altamente importantes, ¿verdad? Estamos haciendo otros esfuerzos también para mediatizar un poco el proyecto, ¿verdad? Para que más de los actores que deberían estar involucrados se interesen, y no es que pueda estar sentado para que me lleguen a buscar, no se trata de eso, sino, pero obviamente es importante mostrar para que los actores involucrados hagan una valoración del potencial, ¿verdad?, que tiene el trabajo que estamos haciendo, y conversemos para empezar a diseñar estrategias que puedan tener un impacto verdadero en la gente, ¿verdad? Sí, buenas. Yo soy de Nicoya, Guanacaste, y bueno, la pregunta es, allá se produce mucha cuajada con leche cruda, o sea, ahí no se pasteuriza, y en las casas, la gente la hace en la casa. Cero capacitación, cero. Cero pasteurización. La pregunta mía es si SENASA no podría como capacitar a esta gente que tiene pocas vacas, poca leche, para que pueda, o sea, porque una planta es muy difícil hacerla en esos lados, que por lo menos, pues la gente que hace cuajadas, que hace mucha gente, y se consume mucha cantidad también de eso allá. O sea, ¿por qué no también dar un permiso para hacer eso en la casa? En la casa, cada uno, con, por supuesto, con las medidas higiénicas. Yo creo que eso reduciría, bueno, y estudios también de, como dijo usted, de la leche, reduciría mucho pues la cantidad de bacterias que pueda tener una cuajada o un queso. Entonces, eso sería. Sí, bueno, aunque yo no soy de SENASA, yo podría suponer que sí existiría alguna posibilidad, algún mecanismo, bueno, yo no sé si aquí hay alguien, bueno, sí, no sé si, ¿verdad? Que SENASA tenga la capacidad de algún tipo de capacitación en ese sentido. Yo pensaría que inclusive no solamente SENASA, el INA, inclusive la misma Universidad de Costa Rica a través de algún programa de acción social. Precisamente el CITA es una de las unidades que ha hecho un esfuerzo precisamente para desarrollar actividades en este sentido. Perfectamente capacitaría, por lo menos de forma básica, ¿verdad?, a personas que están con este tipo de actividades muy de tipo artesanal que usted dice, ¿verdad? Pensaría también, ¿verdad?, que existen mecanismos desde el Ministerio de Salud también para valorar cómo están trabajando estas personas y dada la capacitación mínima necesaria y las condiciones mínimas requeridas, obtener un permiso que formalice en cierta manera lo que están haciendo. Pero bueno, es otra oportunidad importante, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, desde la U al menos, ¿verdad?, para empezar de repente a hacer un acercamiento y ver desde varias trincheras exactamente cómo es que está trabajando esta gente que usted menciona. Está muy interesante ese caso. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Voy a ser bien breve. Mi nombre es Oscar López, soy director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Nosotros en Nicaragua tenemos 39 establecimientos y estamos exportando a muchos países, dentro de ellos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Dominicana, bueno, básicamente todo Centroamérica. Nosotros hemos venido trabajando muy duro en el tema de cumplimiento de los requerimientos sanitarios y principalmente el seguimiento a los análisis, en este caso establecido en el RTCA, dentro de los cuales está Listeria como ausencia. Nosotros hemos venido gestionando en gran medida con el SENASA la autorización de más establecimientos para poder ingresar a Costa Rica. Lamentablemente ha sido muy difícil
A veces nos toma hasta 2 años que lleguen a ver un establecimiento y creo yo que ese podría ser una herramienta para disminuir el tema del contrabando, porque sí tenemos plantas industrializadas que sí están cumpliendo con todos los requerimientos sanitarios y consideramos que tenemos la capacidad para abastecer el mercado en la medida de que los productos sean demandados y de esa forma disminuir acciones como lo que mencionaba la señora, que realmente nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas. Para nosotros la inocuidad no es negociable y nosotros estamos trabajando muy fuerte. Entonces aprovecho el espacio también para hacer un llamado al SENASA para que nos puedan acelerar los procesos de inspección de origen a los establecimientos que estamos con deseos de participar del comercio en Costa Rica. Gracias. Bien, bueno, damos un fuerte aplauso a don Mauricio. Doctor Redondo, muchas gracias por acompañarnos y un pequeño reconocimiento de parte de la Cámara.